Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde. Ya saben, las noches de los viernes, las tardes de los sábados nos tienen aquí para que un poco intenten de alguna forma pues quedarse con información, datos sobre cómo funciona la administración, cómo pueden defender mejor sus derechos. Una persona que no conoce bien sus derechos ante la administración, ante las empresas, pues digamos que es menos ciudadano. Por lo tanto, pues esa es nuestra pequeña aportación semanal a todo ello. A veces son abogados, a veces son funcionarios de la administración, profesores de universidad, gente que de alguna forma conoce bien pues alguna faceta de la administración pública o incluso de cómo funcionan pues ciertas grandes corporaciones semipúblicas o incluso directamente privadas. En esta ocasión el invitado de hoy, pues la verdad es que tiene una enorme trayectoria, toda ya en la administración pública, pues en fin, empezó ya hace muchos años, ahora nos va a decir cuántos, y bueno, pues se conoce muy bien una administración que es la administración local, aunque a veces, aunque también tuvo una etapa en lo que es la administración autonómica, en la Xunta, pero fundamentalmente desarrolló toda su trayectoria en la administración local. Esta persona, pues algunos de ustedes o incluso muchos lo conocerán, pues porque ha estado mucho tiempo como funcionario en el Ayuntamiento de Ferrol. Se trata de Manuel Vázquez, al que pasamos a saludar. Muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Manuel, que efectivamente pues la última etapa, ¿no?, de su carrera ya como funcionario fue en el Ayuntamiento de Ferrol, pero que arranca pues hace ya pues muchos años, ¿no? Desde el año 1968 en el Ayuntamiento de Ozo de los Ríos. Y que allí fue interventor, ¿no? Allí fui secretario e interventor, como en los ayuntamientos pequeños se acumulan los dos cargos. Y bueno, hablamos del año 68, hablamos por lo tanto de una época en la que estábamos hablando, en la que estamos, bueno, yo no había nacido, están viviendo el tardofranquismo y yo no sé si en aquellos momentos ya se dibujaba algo, supongo que no, porque faltaba incluso, pues bueno, pues varios años, ¿no?, de que falleciese Francisco Franco, pero no sé si de alguna forma en ese ayuntamiento o en general la sociedad pues veía que algo podría cambiar en los años siguientes. Sí, en realidad mi generación es la generación de la revolución del 68, que comienza en la universidad y que se transmite también a los ayuntamientos porque ya empiezan a llegar revistas innovadoras como Cambio 16 y otros por el estilo que ya empiezan a hablar de democracia, del cambio y de cosas por el estilo. Aunque el bloque funcionaba perfectamente dentro de un sistema centralista, o sea, las decisiones prácticamente eran gobernador civil y alcalde. Y jefe de falange. En aquellas etapas ya empezaba eso a ser un poco residual. Muy bien, hablamos del año 68, era una corporación pues muy distinta a la actual, pues en fin, bueno, aparte de los muchísimos cambios legales que ha habido a partir de eso, ley de base del régimen local en 85, bueno, multitud de reformas y tal, sí. Pero bueno, un aspecto clave a lo mejor para que rápidamente los espectadores que no la hayan un poco percibido, pues el rasgo más distintivo, digamos, de diferencia es que la corporación no había sido elegida, claro. Exacto. Sí, había aquellos famosos tercios, el tercio familiar, el sindical, y no eran elegidas, o bueno, eran elegidos por un sistema pues monopartidista. El cambio empieza con la muerte de Franco y sobre todo la etapa así un poco más dubitativa, de conflictos y tal, es la que va hasta las primeras elecciones municipales en el 79. Ah, bueno, las municipales, sí. Se refiere a las generales. Sí, porque entre tanto se producen las generales, hay los cambios, hay la incertidumbre de lo que va a pasar, no hay renovación tampoco a nivel funcionarial. Yo recuerdo como anécdota, entonces estaban los ayuntamientos de Irixo y de Allariz, que en la provincia de Orense creo que habíamos quedado 6 o 7 secretarios para toda la provincia. Madre mía. Sí, era pues un poco como los párrocos actuales, llevábamos 4 o 5 ayuntamientos. Pero desde luego no había la multitud de obligaciones que tiene hoy en día un secretario interventor que se pasa medio año para... Me imagino, no, porque toda la administración estaba un poco en espera de lo que iba a suceder.
Sí, de eso un poco que quería hablar, Manuel. O sea, hablamos del año 68, ese tarrafranquismo que era alguna vez, de alguna forma, en alguna publicación, pues se pensaba que podría llegar otra cosa. Hablamos de la muerte de Franco. Entre el año 75, el 20 de noviembre del 75, y el año 79, que se producen las elecciones locales, esos 4 años, ¿cómo se vive el ambiente en el ayuntamiento? No sé en qué ayuntamiento estaba en esos momentos, Manuel. Yo en el 75 estaba en Irixo, pero ya pasé al año siguiente al ayuntamiento de Allariz, también en Ourense. Y allí, sí, ya vivimos, precisamente Allariz fue uno de los focos y puntos de atracción porque está nación del bloque, y ya conocí allí a personas como Alfredo Suárez Canal, Anxo Quintana, y todo eso que incluso en el siguiente, en Baños de Molgas, también un poco lo que influían, sobre todo cuando llegaban los veraneantes del País Vasco, que traen ideas un poco... Se empezó a hablar entonces del ejército guerrillero y de cosas por el estilo, o sea que había mucha inquietud. Y también los propios alcaldes, incluso los gobernadores civiles, aunque ya eran de la etapa de Suárez, no sabían a qué atenerse, porque por un lado se predicaba que, bueno, el amor al país, al tal, para conservar la cosa, pero por otro se quería cambiar y estábamos ahí entre una cosa y otra, que si la ley vale, la ley no vale, que hay que hacer, en fin, fue una etapa, supongo que sí, un poco, yo diría, problemática. Además, claro, hay en todas las administraciones, y obviamente la administración local no es una excepción, hay lo que es la parte estrictamente política, que obviamente es alcalde, concejales, hay la parte estrictamente técnica, que se debe a la ley y a las normas, inferiores, reglamentos y demás, con lo cual, claro, la parte a lo mejor política estaba muy bulliciosa, pero claro, la parte funcionarial a la que pertenecía Manuel, claro, a lo mejor estaba un poco en un sin vivir, ¿no? No sabíamos mucho a qué atenernos. Y yo a veces cuento una anécdota. Ese conflicto, estando en Ourense, yo pertenecía al colegio de secretarios. Y nos llamó el gobernador civil, que ya era de la UCD, y nos dijo, claro, que nosotros teníamos que cumplir la ley, y por ejemplo, si no se juraba la Constitución, pues que no se le podía dar de posesión a los concejales. Pero eso ocurría. Eso ocurría. Y como los concejales del bloque pues se negaban un poco a todo eso, pues que nosotros no les diésemos posesión. Y claro, nosotros le dijimos, pero gobernador, si usted en todos los sitios se le está dando, en las Cortes, en todos los sitios se está dando posesión a los nuevos partidos, y no juran la Constitución, ni la prometen, ni nada, ¿cómo quiere usted que hagamos nosotros eso en los ayuntamientos? Y eso era a veces un poco lo tirante que estaba la situación. Y bueno, ¿cómo fue, Manuel, justo ese momento, las primeras elecciones locales? Porque conocemos bastante por los reportajes de Televisión Española, fundamentalmente, cómo fueron las primeras generales, pero las locales. Pues curiosamente dio tranquilidad. Es decir, yo recuerdo que en Allariz, y ahí está la hemeroteca de la época, incluso nos venía hasta la televisión a los plenos, la televisión de Ourense, cosa que no sucedía en otros sitios por lo conflictivo que eran antes, porque asistía el pueblo en masa, eran como actos sociales, casi como más de 60 o 70 personas en masa, y allí con gritos y tal. Y la llegada y la toma de posesión introdujo calma y tranquilidad. Yo recuerdo a Suárez Canal imponiendo el mismo disciplina y orden en las sesiones. O sea que fue bien. Nos dio a todos estabilidad un poco. Cambio sí, pero estabilidad. Porque antes no sabíamos ya a qué atenernos. De todas formas, por mucho que los nuevos concejales y por supuesto la persona que ejercía de máxima autoridad, que era el alcalde,
pasamos a elegirlos en el año 79 por el pueblo, pero claro, por mucho que los eligiese el pueblo, el armazón en el que tenían que utilizar todo ordenamiento jurídico, pues era básicamente el pasado, excepto la propia Constitución, que había sido aprobada el año anterior, pero el resto no había normativa local adaptada a la Constitución y a por el estilo. Poco a poco se fueron cambiando las normas y a veces pues también pues se permitían las directrices, se permitían otra forma de actuar ya distinta de tal. Empezó a tener poco a poco la estructura central fue dejando sitio a la autonomía local. Sí, porque unas revoluciones que se produjeron en esos primeros años es que los ayuntamientos pasaron a asumir competencias distintas, ¿no? Las que habían distintas y de otra manera, es decir, ya son los partidos los que realmente empiezan a tomar el mando de la dirección en vez de ser las directrices que venían antes del gobernador. Gobernador que por cierto aún duraría unos cuantos años, ¿no? Sí, hasta el 97, ¿no? Bastantes años, sí. Pero cada vez fue perdiendo atribuciones, pues ya era un delegado, después había antes la famosa advertencia de ilegalidad que resolvía él, o el delegado de Hacienda que controlaba los presupuestos, todo eso poco a poco fue desapareciendo y convirtiendo más en autonomía local. Después otro cambio muy importante es cuando empiezan a funcionar las autonomías, a funcionar de verdad. O sea, son 2 años más tarde en Galicia. Sí, a partir del 80 ya, por ejemplo, cuando el Tribunal de Cuentas es sustituido pues por el Consejo de Contas. Eso también lo que produjo también fue otro vacío, porque de estar acostumbrado a tener una directriz clara, también volvió a introducirse otro periodo de cierta incertidumbre, que de ahí muchas veces viene los problemas que han pasado en la administración local y en general. Entonces, es decir, toda la estructura que había de control desaparece y emerge una nueva, pero que es distinta, que teme mucho, respeta mucho la autonomía local, y entonces, pues claro, eso es más propicio para saltarse la norma. Podríamos decir que digamos, con la estructura del Estado, aunque fuese un poquito, pues digamos, pendiente a renovación, digamos que parecía más asegurado el control, que llegaron las comunidades autónomas y aquello se confundió un poquito la autonomía con a lo mejor el desmadre, ¿no? El desmadre, porque además la autonomía tiene una cosa, al ser todos conocidos, las cosas son como son, y no favorece el control. Es decir, un señor que hoy está de consellero, pero que es del pueblo de al lado y tal, no puede hacer una investigación a fondo y que lleve consigo pues una serie de situaciones violentas a otro compañero o incluso a un conocido. Y eso es un problema que limita mucho la acción de control. ¿Cómo vivió Manuel esa época de advenimiento de las comunidades autónomas? Primero Cataluña, Andalucía, ese mismo año, 79, luego ya casi en el caso de Galicia 81, ¿cómo lo vivió ese proceso? Porque lo vivió muy de cerca. Sí, yo lo viví muy de cerca porque incluso llegué a ser agente activo, ya que cuando llega el gobierno tripartito de Fernando de Laxe, a mí me invitan a que sea interventor general de la Xunta, y estuve precisamente toda la etapa del gobierno tripartito, que por cierto yo tengo un gran recuerdo, porque yo creo que representaba la juventud del 68 con sus reformas. Ahí está todas las reformas que trajo la universidad, la ley de la función pública, y en la parte que a mí me tocaba precisamente la implantación de los nuevos sistemas contables en la Xunta de Galicia y de los nuevos sistemas de control, en lo cual yo tuve también ocasión de conocer un poco el funcionamiento de la intervención general del Estado, porque tuvimos como asesor fundamental en esa etapa a Jaime Pou, que en parte, aunque era mallorquín, también una parte era coruñés. Entonces el hecho de ser gallego por parte de madre, pues hizo que tuviese una especial atención con nosotros. Muy bien, y fue una etapa muy ilusionante, muy ilusionante. Y después vinieron la selección que triunfó don Manuel Fraga, y yo todavía continuaba allí un año, precisamente incluso con
con Juan Fernández, que también tuvo que controlar el consejero de Economía y tal, pero también fue Orza como consejero de Economía, pero también fue una etapa Juan bonita. Fernández, por cierto, que volvió a encontrarse con el Ayuntamiento de Ferrol. Exacto, porque después yo cesé allí, o me cesaron lógicamente, yo venía del gobierno socialista y del tripartito, y lógicamente el PP pues ya siguió otra ruta, y volví para Ferrol, donde me tocó la etapa ya con Couce. Yo tengo un buen recuerdo de los alcaldes de Ferrol. Empecé aquí, es que claro, nos olvidamos de cuando dejo a Allariz, que vengo para Ferrol con Quintanilla. Antes incluso de la Xunta. Sí, antes de ir a la Xunta, con Quintanilla, Bustabaz y tal, que empezamos los primeros trabajos para la informatización del ayuntamiento. Y bueno, fue una etapa también preciosa. Yo recuerdo la ilusión que tenía Miramontes, Cavado, como defendían los intereses municipales, incluso a veces con sus compañeros de los sindicatos, y no, porque habíamos encontrado una situación, claro, como ayuntamiento durante 4 años no había esa etapa que va desde el 75 al 79, hubo como un vacío de poder, pues tampoco se atreverían a subir las tasas porque había una gran protesta social, pues se encontraban un poco arruinados. Y era famoso que en el Ayuntamiento de Ferrol que no cobraban ni la nómina, algún año cobraron nada más que la mitad, y que había una famosa deuda de 120 millones con la Caixa Galicia, que además no estaba formalizada. Entonces, sí tuvimos que solucionar un poco. Nadie quería venir a contratar con el Ayuntamiento de Ferrol y tal, pero bueno, en poco tiempo aquello cambió bastante, incluso la plantilla de funcionarios, que estaba probablemente un poco desfasada con la situación, es lo que decía, como Miramontes y eso, se ajustó a términos más realistas, y después ya andaban todos los bancos y todos los contratistas para contratar con el Ayuntamiento de Ferrol. Hay una anécdota, y es que cuando, como consecuencia, que estaba entonces de concejal, el inolvidable y al que le tengo gran cariño, Celestino Llano, fuimos a Madrid, nos recibieron en la sede del PSOE, estuvimos allí con Alfonso Guerra, y que le quería que resolviesen el problema de Ferrol, porque era que debía 120 millones a la Caixa de Galicia, pero como había sido una operación un poco irregular, no nos la dejaban convertir en préstamo. Y claro, devolverla de golpe tampoco podíamos hacerlo. Entonces, Celestino revolvió Roma con Santiago, incluso hizo un amago de huelga de hambre delante del ministerio y todo. Y al final nos dejaron que fuésemos permitiendo. Entonces la Caixa, entonces estaba José Luis Méndez aún, que había estado aquí en Ferrol, en compensación nos otorga, aquí en un momento. Sí, con el que solucionamos ese problema de los 120 millones. Entonces, en compensación nos dio un préstamo, o dio al ayuntamiento un préstamo de 50 millones para hacer obras, porque no se hacían obras. Y era tal la desconfianza de los empresarios que nadie se presentó al programa de obras de los 50 millones. Y nosotros ya lo conocíamos con un nombre solo, Benigno, el empresario Benigno, entonces hablábamos el plan de Benigno, porque fue el único que se atrevió, que se mojó a cobrar. Y hacíamos los planes de deudas, de esas deudas. Eso fue en la etapa básicamente de Quintanilla y de Couce 12. Y de Couce 12. Y por cierto, ese problema que había que no llegó a convertirse en préstamo, ¿de qué era derivado? Después llegamos a una especie de pacto con el Ministerio de Hacienda, de que ellos, iban a hacer un poco, que no nos iban a fiscalizar
esa operación, que nos iban a dejar hacer nosotros así, y poco a poco la fuimos pagando como un préstamo. Pero eso de qué era debido esa... Eso era debido que en un determinado momento, cuando estaba alcalde Camaño, no había dinero. Entonces, para resolver el problema de ya duró un mes o dos, solo habían podido pagar una parte de la nómina a los funcionarios para resolver el problema del pago de los atrasos, de la nómina y atrasos a los funcionarios. O sea, que era un problema, digamos, de una gestión un problema ya de agitación deficiente. Social. Claro, pero quiero decir que era un problema de gestión ineficiente, no era un problema de una inversión importante que se hubiese realizado. Ni nada por era eso. Un problema de eso, que ese periodo de que va desde el 75, no puedes tomar decisiones, enfrente tienes una protesta continua, mucho menos subir las tasas, tampoco la gente incluso funciona la recaudación bien, etcétera, y los ayuntamientos se quedan sin fondos. Era un problema de gasto corriente, no era de inversión. No era de inversión. Entonces estaban también todos los famosos planes de deuda del gobierno Suárez, son para resolver todas esas deudas que se habían contraído con terceros. Bueno, Manuel ha estado con un montón de alcaldes, ha estado muchas veces también en etapas muy diversas. Couce Pereiro. Claro, un poco, yo no sé si nos podría llegar a decir, en fin, ya sé que nunca se ha ocupado de esos temas, pero de alguna forma no ha echado en falta como ciudadano, ¿no? Porque Manuel ha vivido creo que casi toda su vida en Ferrol. Sí. No ha echado, está trabajando dentro y como ciudadano no ha echado en falta que en alguna ocasión hubiese pues algún alcalde que hiciese grandes inversiones que digamos pusiese a Ferrol un poco a lo mejor donde se merece. La etapa de Ferrol, quizás el continuo cambio de alcaldía no ha favorecido mucho en la continuidad de los planes. Entonces hubo siempre un prototipo, todo el mundo lo sabe, es la Plaza de España. Ahí deshace, eso no ayudó nada mucho. Con Couce Pereiro se hicieron bastantes obras, aquellas que fue sobre todo el hombre que más luchó también fue Fernando Blanco, por los accesos a la ciudad, etcétera, hubo tal. Después en las demás se fueron haciendo más por goteo, más así un poco lo que se puede. Tenemos los demás alcaldes, después Blanco, ¿cómo se llama? Jaime Bello. El anterior, en los años llama que... Sí, Juan Blanco. Blanco Rouco. Juan Blanco Rouco, que también hizo tal, pues ya tuvo los problemas, ya eran más bien problemas internos, sabemos los problemas que tuvo Blanco Rouco, problemas internos que impedían actuar en conjunto. Después esos mismos problemas los tuvo un poco también Jaime Bello. Sabes que la coalición con el PSOE también no iba muy allá. No iba muy al tanto. Y después ya Juncal y lo último también van o menos un poco al... Además, se va externalizando mucho más la gestión municipal. Empieza por la limpieza, el agua, cementerios, una serie de cosas que se van externalizando, cultura, se crea otra superestructura y entonces mucho dinero se va en esas zonas intermedias, organismos autónomos, es pequeñas cosas pero que va más o menos todo generando gasto corriente, de tal manera que todo el gasto de inversión procedió exclusivamente de dos fuentes, endeudamiento y subvenciones. Lo cual es entonces, la viabilidad sí, es un poco... Y las subvenciones, como finalmente son casi todas europeas, van según el ciclo europeo, porque en Europa son o quinquenales o algo así. Entonces, el año que te toca pedir las subvenciones, consigues mucho dinero, pero no puedes ejecutarlo. Entonces, eso le queda. Ahora el último plan, que es el que están haciendo en Canido, tal, pues creo que es del 2008 o del 2009, o sea, cuando se concede. El otro fue también la época de Jaime Bello y de Lastra, cuando consiguen también muchos fondos de Europa. Que es, el año 2000 marca también otro cambio, otro inicio de otro cambio. Funcionan ya plenamente las autonomías y funciona plenamente la integración a Europa. Que yo supongo, Manuel,
que otros grandes hitos que ha vivido a lo largo de su carrera profesional es, digamos, cómo llegaba a afectar a los ayuntamientos la entrada de España en la Unión Europea. Pues en principio fue favorable, sobre todo para los ayuntamientos, la cantidad de subvenciones que han venido por distintos, tanto de acción social, formación, cursos, etcétera, como para infraestructuras, tal. Prácticamente no hay ninguna obra de los últimos 10 años en Ferrol que no haya sido subvencionada por la Comunidad Europea. Lo cual es decir mucho, entonces. Sí. Plaza de España, gran parte, las obras estas que están haciendo ahora mismo en Canido, las que se hicieron aquí en el centro, de cambio de las infraestructuras, de cañerías, de desagües, las calles del Sol, María, todo eso ha sido todo con fondos europeos. ¿Y cree Manuel que la Unión Europea llegan a controlar en qué se gastan exactamente los fondos o, digamos, es una cuestión de fe? Bueno, el control que hace la Comunidad Europea delega en la intervención general del Estado, o sea, como socio, y esto lo hace habitualmente a través de ayuda externa, o sea, de consultoras externas. Digamos que a veces es más sobre el papel que sobre la realidad. Y claro, el control del papel puede estar muy bien y la realidad no responder a esa situación. Es decir, tú puedes decir que un alcantarillado enseñas los contratos, enseñas todo, entonces aquello te puede decir que está ok, pero mejor el alcantarillado pues ha tenido sus fallos, o de diseño, de tal, o de ejecución, y eso habitualmente no lo ve el auditor. Se dice de forma recurrente, pues sobre todo desde que entraron pues, los 10 países del este en la Unión Europea, que está próximo el momento en que se va a correr el grifo a países como España, que fueron receptores netos de ayudas comunitarios. ¿Cuál cree que es el panorama que se podría dibujar a comunidades autónomas como Galicia y ayuntamientos como Ferrol o cualquiera de los que están en Ferrolterra? Yo creo que para Galicia, porque además dentro de España había distintas zonas. Una cosa, Cataluña apenas recibía fondos o algo así, mientras que las zonas que tenían menos renta, eran las que más recibían. Yo creo que sí que se va a sentir en la inversión, porque más de un 50% del componente de la inversión local últimamente casi eran fondos europeos, y lo otro era financiación bancaria externa. O sea que los efectos van a ser muy negativos, obviamente. Sí, van a ser negativos. Sí. Lo que pasa es que creo que Galicia se está luchando para que continúe todavía no sé cuántos quinquenios más. Siga siendo considerada como zona, porque a lo mejor digo, ya no estoy yo muy al tanto, pero creo que aún no estamos, debe estar en el 75% del PIB de la media europea o algo así. Entonces aún conservamos el derecho a recibir en vez porque en la Comunidad Europea funciona al revés. Cuando te pasas a cierto nivel tienes que contribuir de lo tuyo a los demás. Lo cual esperemos, por cierto, el estar por debajo del 75%, que sea por poco tiempo. Bueno, vamos a ver, eso dirán los expertos, pero verdad, el problema de Galicia lo vemos en el envejecimiento, el abandono del rural, la crisis industrial, pues tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Nuestra juventud, yo mismo, mis hijos están en el extranjero. En eso sí que hay un cambio, porque mientras que nosotros, nuestra generación, que es la de la posguerra, lo pasa mal, o nuestros padres sobre todo, pero sí había una cosa, es que todos los años, tú sabías que si estudiabas, te preparabas, tú sabes que las oposiciones, por ejemplo, de secretarios, eran todos los años, o cada 2 años, las de maestros, había todos los años. Entonces, había algo que tiraba por ti, preparándote, de una manera o de otra ibas a conseguir una salida, y de ahí hemos salido gran parte del rural
hacia la... Pero esta certeza ha desaparecido completamente, porque se han congelado las OEPs, ofertas de empleo público. Con el empleo público también, además, ha entrado ahí una forma, la libre designación, los interinajes, casi de por vida. Eso, en fin, el empleo público yo creo que sí está sufriendo, es un tema a resolver. Muy bien. Pues Manuel Vázquez, ha sido todo un placer tenerlo aquí en El Abogado Responde y bueno, pues no tengo más que agradecerle muchísimo por su presencia aquí en Televisión Franciscana. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Muchas gracias. Bien, amigos, esperemos que este haya sido de su agrado, este programa. Y bueno, pues ya les anuncio que en las 2 próximas semanas no vamos a tener emisión Abogado Responde. Bueno, vamos a tener emisión, pero no de programa en directo. Pues, en fin, un servidor pues se va a tomar un pequeño descanso. Con lo cual, pues vamos a seleccionar 2 programas de los que un poco más éxitos y reseñas han tenido entre todos ustedes. Y bueno, pues nos vemos entonces a la vuelta.